Volvemos de Asia, escuchábamos a Fernando Milagros con Reina Japonesa cuando son las 10 de la mañana con 5 minutos de este lunes 10 de noviembre y ha llegado el momento célebre de saludar a Álvaro Izama, escritor, profesor de literatura, magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, doctor en literatura por la Universidad Católica y mucho más. Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto, gracias Nicolás por la invitación, feliz de estar acá y nada, bacán en venir a hablar del libro, así que bacán que venir a hablar, no, muy feliz, muy agradecido de estar hablando del libro acá en la radio. Bueno, bienvenido a tu casa porque hiciste esta maestría en estudios latinoamericanos. Te quería preguntar, ¿qué recuerdos tienes de tu paso por la Universidad de Chile? Estuve en Juan Gómez Milla, fue una experiencia muy potente, tengo muchos amigos de esa época. Yo en esa época trabajaba en Playa Ancha como profesora y me había titulado de profe castellano. Y vivía en la quinta región, vivía en Valparaíso, en Villa Alemana. Así que viajaba 4 o 5 veces por semana a Santiago a las clases y volvía en el día. Entonces era una experiencia muy rara, pero muy potente, porque era como medio como que llegaba a la clase, antes venía a tomar el bus, leí mucho. No, fue muy piola. Tuve grandes profesores, súper casados, bueno, sobre todo Grino Rojo también. Me crucé con Leonidas Morales, que fue profesor mío. Grino fue también en ese contexto un maestro. No, increíble. Yo lo pasé muy bien, aprendí mucho, fue una experiencia muy loca y a la vez muy intensa. Y bien, muy bien. Bueno, lindos recuerdos de la Universidad de Chile tiene Álvaro Izama, que nos viene a presentar este libro llamado Oráculo, que desde ya impacta por su fotografía de Paz Errázuriz. Estábamos hablando fuera de micrófono, pero creo que es relevante compartir con nuestro público cómo se llega a esta portada tan potente. Oye, no, primero la generosidad de Paz, yo creo que eso es lo primero. Discutimos con Paz que varias veces sobre partes del libro, yo le conté algunas cosas, ella me contó otras, y en un momento yo le sugerí algunas ideas algunas imágenes me gustaban para la portada y me mandó muchas más. Tenía claro que podía ser esa, a ella también le gustó y eso, generosidad de ella. Pero también es un libro que hay cuestiones que me parece que tienen que ver con las imágenes de Paz, tienen que ver con los cuerpos, con los espacios arrasados, con ese Chile otro que está en la obra de Paz, que siempre lo ha retratado. Entonces es un Chile que construye otra mirada, que construye otros rincones, que construye otro mapa, y el libro en cierto modo también es otro mapa, no sé si de Chile, pero otro mapa de lo real. Es una lectura que yo a veces tengo cuando pienso en el libro. En realidad trato de pensar, siempre cambia lo que digo en el libro, así que cada entrevista. Bueno, y vamos a hacer el ejercicio de escribir para quienes solo nos escuchan por la radio, ¿no? Tenemos una fotografía en blanco y negro de la serie de los Titanes del Ring, nos comentaba, ¿cierto? Sí, absolutamente. Vemos varias máscaras y un personaje que está apoyado con una máscara, con una peluca negra, un pelo corto. ¿Cómo podríamos narrar esta fotografía? Yo no sé si es un personaje, si es humano, yo no sé si es un cuerpo, yo no sé si la máscara el rostro es la máscara. Yo creo que cuando estaba escribiendo el libro, estaba escribiendo historias de las historias del libro, me percibía que justamente buena parte de lo que sucedía tenía que ver con cuerpos cambiando, en espacios que cambiaban, en bibliotecas quebradas, bibliotecas rotas, habitaciones donde todo se formaba y todo se perdía. Entonces yo creo que para mí la imagen de la portada tenía que ver con eso también, en el cual yo estaba pensando. Lo mismo, no sé, ponte tú, que la lectura histórica, que la forma un poco de montar el libro también. Bueno, y este libro, yo creo que la mejor forma de escribirlo, voy a leer la contratapa, ¿no? Porque hay muchos mundos posibles en Oráculo, una novela que se despliega y repliega como un cosmos, que aparece y desaparece, una realidad que se filtra en la nuestra, una casa que no obedece a las leyes del tiempo ni del espacio, es el umbral hacia otro mundo alterno y horroroso, compuesta de relatos que confunden lo histórico con lo ominoso. En la novela se entremezclan foros de internet, diarios, cartas y voces que se confunden entre el presente y el pasado mientras se cruzan con cosmonautas perdidos, imbunches, piratas, autómatas, poetas modernistas, ladrones y archivistas melancólicos. Aparece desde un cosmonauta ruso que dice que llegaron a la luna el año 59 hasta Rubén Darío. O sea, unos cruces bien inimaginables. ¿Y por qué no? Bueno, porque por eso existe esta gran novela. ¿Y por qué no? Yo creo que está ahí, está todo junto. Es un libro donde
el libro que yo quería escribir. En el fondo es un libro donde lo que traté de hacer era contar historias. Y traté de contar historias pensando justamente en cambiar el género, las historias de capítulo a capítulo, cambiar el género, la locación, manteniendo un tono, manteniendo un universo posible, manteniendo un lugar posible hacia el cual los personajes podían dirigirse, podían encontrarse, cruzando la literatura, cruzando la historia, cruzando los géneros, horror, ciencia ficción, fantástico, realista, novela policial. Me parecía que cuando yo lo estaba escribiendo me gustaba mucho la posibilidad de que así como yo estaba saltando una historia a otra historia, cambiando de género, cambiando de formato, cambiando de locación, el lector también lo hiciera. El lector también lo hiciera en el contexto de ofrecer también o de trabajar la posibilidad de contar estas historias, de mandar estas historias y de perderse en estas historias. Seguimos conversando con Álvaro Bizama sobre su novela Oráculo en Radio Universidad de Chile. Y te quería preguntar sobre estos 8 años de trabajo intermitente que dan origen a este libro y que están cruzados también por un trabajo de no ficción, ¿no? Porque escribiste la vida del poeta Pablo de Roca y también un ensayo biográfico sobre Carlos Droguet. ¿Cómo se cruzaron estos trabajos de una investigación biográfica mientras se escribía Oráculo? Se cruzó súper bien porque, a ver, ¿cómo decirlo bien? El libro de Roca es un libro que salió por Alfaguara, creo, en el 2020, y es un libro que yo tengo muy, muy reciente en la cabeza, igual que el de Droguet, que es un libro sobre la historia de la literatura chilena, para mí, por lo menos. Y en el caso de Droguet es un libro sobre el funcionamiento de lo que es o no puede ser la novela chilena. Entonces, cuando escribía ficción en esos años, no sé, todo lo que estaba escribiendo funcionaba como en este paisaje fantástico. De repente me di cuenta que este paisaje fantástico, estas historias, estos pedazos de historia, compartían un mundo, pero más que un mundo, compartían un tono, compartían una velocidad, compartían un sentido, compartían un estilo. Entonces, cuando empecé a pensar en Oráculo, empecé a escribir Oráculo y me di cuenta que era una novela, me di cuenta que estaba pensando justamente en este pequeño laberinto, en este pequeño puzzle, en este pequeño mapa donde los personajes se perdían y se encontraban y que sí tenía que ver con los trabajos biográficos que estaba haciendo, pero justamente estaba en el otro lugar. O sea, los trabajos biográficos, por lo menos para mí, siempre se escribían casi como puzzles que completar, y aquel puzzle tenía que ver más bien con la trama, con los agujeros de la trama, y también pensar un poco qué era la novela, hacia dónde podía dirigir la novela, qué era una novela. Por eso también la dispersión, por eso también la fractura, pensando justamente en que lo que une la novela, lo que es el tono, es un universo común donde que los personajes comparten y que donde se encuentran, se vuelven eco unos de otros. Y también lo otro era que cuando estaba trabajando en estos libros, empecé a trabajar en un libro posible sobre José Toribio Medina, el historiador y archivista, imprentero, naturalista. Son muchas las definiciones de Medina, que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y a comienzos del XX. Y de pronto como que me di cuenta que no quería hacer un tercer texto biográfico. Lo tenía muy investigado, y mucha de la investigación sobre Medina, que era una investigación muy desestructurada, muy intuitiva más bien, terminó un poco en Oráculo, en un fragmento, en un capítulo de Oráculo largo, que es un capítulo que es una novela histórica que sigue, pero también tenía que ver con mis lecturas de Rubén Darío, mis lecturas de Pedro Balmaceda Toro, de poder jugar un poco con este mecano que es como la tradición, pensando justamente que la literatura existe siempre en tiempo presente. Y cómo traer estas cuestiones del pasado al presente. Yo no, ahora que veo la novela me doy cuenta que esos movimientos, pero me doy cuenta que estaba jugando con eso y escribiendo sin ninguna clase de culpa de cruzar géneros, mezclar referencias, ir hacia lugares en los cuales no había estado antes. Bueno, recomendarle el libro El hijo del presidente, de Leonardo Sangüesa, a propósito de esa historia, la relación entre Rubén Darío y Pedro Balmaceda Toro. Pero además libros Leo, yo creo que hay una larga tradición a partir del libro de Leo Sangüesa. O sea, si miráis para atrás, la historia del hijo del presidente aparece claramente narrada por Raro, de Oscar Contardo, citada por Orrego Luco, y fundamentalmente contada por el mismo Darío. Darío muere Balmaceda Toro, y a los meses Darío publica un ensayo, una biografía de 300 páginas que se llama de Gilbert, que lo publica creo que en Salvador o Guatemala, no me acuerdo el lugar, donde cuenta esa historia. Entonces yo creo que la primera fuente de la historia de Pedro Balmaceda es Rubén Darío.
Sí. O sea, luego vienen las versiones. Hay obras de teatro sobre la relación, sobre Pedro Balmaceda Toro, novelas sobre Pedro Balmaceda Toro, novelas del período. Es una figura súper importante para la época. José Emilio Pacheco plantea que la poesía en lengua española tiene que ver con las habitaciones de Pedro Balmaceda Toro. Orrego Luco tiene unos textos sobre Darío en ese periodo. O sea, para nosotros parece un dato medio urgente del presente rescatado, pero si uno va al periodo y uno lee la bibliografía, está lleno de obras donde tratan de especular sobre el lugar de Darío, sobre todo Pedro, y también de Pedro Balmaceda Toro, sobre todo partiendo por el mismo Darío. Ese texto es precioso, un libro chiquitito que se llama Ade Gilbert, que está descargable, si no me equivoco. La obra es completa de Darío, por supuesto, pero también está descargable en la memoria chilena. Ahí está toda la data. Bueno, a propósito de Medina, invitarles a conocer en la Biblioteca Nacional, segundo piso, la Sala Medina, ¿no? Que es bien fascinante esa historia, esa donación que hace la biblioteca. O sea, dona toda su biblioteca a la Biblioteca Nacional. Ahora hay una exposición, sí. Y es preciosa la exposición. Y uno puede ir y ver un poco. Yo creo que las bibliotecas son cabezas, y lo que hay en la Biblioteca Nacional es un mapa de la cabeza de Medina. Y una cabeza bien particular. Sí. O sea, es un fanático un historiador, es un archivista, pero sobre todo Medina es, para mí, también es un naturalista. Encuentra un dinosaurio en Iquique, en el Megaterio Medinae. Encuentra una mosca. Es un coleccionista de monedas, de mapas. Es un personaje interesante para pensar el fin del siglo XIX y el comienzo del XX. Es una de las bisagras secretas que yo creo que habría que ver, y habría que leer, no sé, al lado de su generación o al lado de los generantes, pero es Gana, Barro Arana, yo creo que está en ese lugar. Álvaro Izama, quisiera seguir preguntándote por Oráculo. Es una novela que tiene alrededor de 350 páginas. Quisiera preguntarte cuál fue la primera historia que escribiste y cuál fue la última, ¿no? ¿Cómo se abrió y se cerró ciclo de Oráculo? Buena pregunta, no la había pensado. A ver, sé que es que sabes que no está todo mezclado, porque ponte tú, hay fragmentos, ponte tú, de los rusos, que hay una novela corta o un fragmento largo, un capítulo largo, sobre la historia de los rusos contada por un cantante de la nueva ola en medio de una fiesta en Las Vegas. La historia de rusos llegando a la luna. Y ese fragmento de esa historia fue como lo primero, pero eso fue un fragmento que flotó en el vacío muchos años, y luego se fue encontrando como una fuerza agregada, fueron atrayendo los otros fragmentos, los otros pedazos de historia, se fue completando. No, ¿sabéis qué? Yo creo que ¿sabéis qué? En realidad no tengo tan claro, porque mi sensación es que fue escrita muy simultáneamente toda la historia. Sí, se iban completando, iban entrando, cambié pedazos de un lado a otro. Me pasa con la historia de los rusos, con la novela histórica, que el cosmonauta que aparece es un espejo también del profesor. Es muy loco todo. Fui cambiando, mezclando. No, yo creo que no sé, tal vez como que nunca he pensado en esta novela como ¿qué fue lo primero? Nunca fue un proceso lineal. Nunca fue un proceso lineal. Yo creo que inclusive la edición fue un proceso contralineal, contra la idea de que hubiera un hilo al contrario. Ver cómo las piezas se ajustaban y cómo se perdía uno en medio de la novela. Ahora está súper ordenada, y la gracia de la novela para mí pues que uno la puede tomar en cualquier lado, pero también puede encontrar esa línea secreta si uno sigue el camino amarillo que tienen los capítulos. Bueno, leer un fragmento, página 256, para que abran sus libros en la casa. Lo que sabes de la carrera espacial es mentira. Llegamos a la Luna en 1959. Estábamos en eso desde el fin de la guerra. La ingeniera jefe dirigía el proyecto. Antes que hablar de mí, debo hablar de ella. Atrapa, ¿no? La historia del cosmonauta Oráculo. Sí, una de mis favoritas. ¿Te gustó? Sí, que bueno. Sí. A mí me gusta que está pasando que como que cada lector tiene su historia favorita. Entonces como que hay unos fanáticos de la parte histórica. Bueno, la novela tiene muchas mezclas. Tiene astronautas, cosmonautas, la luna, pero también hay posesiones diabólicas. En realidad hay soldados que aparecen del pasado. Sí. Pero también yo creo que está jugando con... O sea, yo no sé si jugando es la palabra, pero es una novela también sobre el acto de contar, sobre el acto de narrar, sobre el lenguaje como una posibilidad del lugar donde nos encontramos en la historia. Es también, yo creo que un libro sobre libros, pero más que una cita bibliográfica, como la posibilidad de que sean las historias de los libros y esas historias perdidas las que nos formaron, y traerlas de vuelta al placer, al goce de contar historias de género y de todo tipo ahora mismo.
Seguimos conversando con Álvaro Bizama y quisiera preguntarte sobre uno de los premios que tú has recibido, ¿no? El Premio Municipal de Literatura, muy importante, de larga tradición, y este año hizo noticia, bueno, el retraso en la publicación de las bases y también la reducción de sus categorías. ¿Cómo lo observas tú desde la creatividad, que se pierdan espacios o categorías que se estuvieron premiando en los últimos años? O sea, siempre es malo, y siempre es malo pensando, yo creo que uno obviamente más allá, o sea, junto con primero con el tema de que es muy precario el mundo cultural, entonces cualquier reconocimiento que exista en el mundo cultural ayuda a que ese mundo cultural, el mundo literario, las obras y la discusión, que lo que sucede en ese mundo circule. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que el Premio Nacional de Literatura tiene una tradición gigantesca. Entonces, hay un contexto que yo diría independiente que yo haya ganado finalista alguna vez del premio. Hay una tradición cultural. Hay una tradición que tiene que ver con una cuestión con donde ese premio funciona de modo patrimonial con la historia de la literatura chilena. Entonces, no sé, pues se me ocurre, si tú miras la lista, buena parte de autores y autoras que a nosotros nos importan lo han ganado. Yo estoy pensando, no sé, pues, en Germán Marín, estoy pensando no sé, en Bolaños, estoy pensando en otros autores que nos parecen interesantes y que vienen hace mucho rato circulando el premio. Tiene historia, tiene muchas décadas. Entonces yo creo que intervenir el premio, mover el premio, o en el fondo quitar categoría, someterlo a discusión, no es una discusión que competa solo a la literatura, ¿no? Y competa a la gestión cultural, compete a un asunto patrimonial. Compete a un asunto patrimonial respecto justamente a lo que constituye la identidad de una ciudad, de un municipio, de un espacio. Entonces yo creo que para mí esa es la discusión. La discusión, yo creo que respecto al premio no tiene que ver, repito, solamente con el presente, si dan más categorías, que es impresentable que las quiten o que lo bajen, sino fundamentalmente la pregunta es que hasta qué punto, cuál es el valor patrimonial justamente de esta instancia en el contexto de la cultura chilena, ni siquiera la cultura santiaguina. Sí. El premio premia cuestiones del país completo. Bueno, y acá para precisar, las categorías del galardón municipal se reducirán de 9 a 5, quedan novela, poesía, cuento, ensayo y dramaturgia, y las que salen son géneros periodísticos, literatura infantil, edición y referencial. Quisiera hacer un doble clic en la salida de literatura infantil. ¿Cómo se explica eso, no? Si el futuro de los... O sea, yo creo que tendrían que dar cuenta los que tomaron la decisión. Yo creo que lo que hay ahí, más allá que una nota de prensa, hay una crónica. Hay una crónica, y esa crónica no está escrita. Sí. O sea, yo creo que la crónica es una mala comedia. Es una mala comedia de situación. Yo creo que respecto... No tengo cómo explicarlo, Bueno, me imagino que los encargados del municipio darán cuenta de eso. Yo creo que lo podrán explicar con rigor y precisión, pero a mí me parece todavía que es casi cómico. Sería cómico si no fuera tremendo. Seguimos conversando con Álvaro Bizama y quisiera preguntarte también por este contexto de infinitos homenajes que se han hecho a Gabriela Mistral en el marco de los 80 años del Premio Nobel de Literatura. ¿Qué te parece cómo se está posicionando nuevamente la figura de Gabriela Mistral desde estos homenajes, ¿no? ¿Hay alguna Gabriela que no estamos viendo que sería interesante poner el foco? O sea, yo creo que primero ningún homenaje es bastante para Mistral. O sea, segundo, yo creo que en el caso de Mistral lo que creemos, lo que sabemos, cómo lo leemos, es algo que está en perpetuo cambio desde que Mistral estaba viva. O sea, las preguntas sobre qué hacemos con la obra Mistral es una pregunta que viene, yo creo, inclusive de la década del 20, sigue la década del 30, o sea, continúa hasta el presente. ¿Cómo leemos a Mistral? Es para mí una pregunta importante que arrastró el siglo XX completo chileno desde que hacemos con ella, como símbolo, como todo. Yo creo que ningún homenaje es suficiente, ningún homenaje es suficiente. Creo que justamente la pregunta de cuántas Gabriela Mistral hay es una pregunta que no es tan actual, sino que yo creo que habría que partir esa reflexión a partir de, por ejemplo, el documental de la Marilena Wood, Locas Mujeres. Me parece que cuando ahí hay una discusión respecto a cómo se transforma Mistral. Yo todavía sigo impresionado con el monumento espantoso que van a poner en la Plaza Italia, ¿entiendes? O sea, esperando justamente porque creo que no sé si... O sea, no sé, me parece que está todo bien con los monumentos y el homenaje y todo, pero
Pero la pregunta es si justamente Mistral requiere esa monumentalidad de proyecto que abre una carretera, ¿cachai? Uh-huh. O sea, como escultura de peaje, ¿cachai? Uh-huh. O sea, estoy diciendo que pues, quizás sea muy bonito todo, no tengo idea, pero creo que la monumentalidad de Mistral requiere también una reflexión desde las artes visuales mucho más compleja, pensando fundamentalmente, sin ir más lejos, en que sus relaciones, inclusive de amistad o cercanía con Laura Roddick. O sea, me parece que hay, y en el modo justamente en que ella también aborda, no digo las artes visuales, pero aborda justamente esas representaciones de Mistral físicas que vieron inclusive de las estatuas que le empiezan a hacer en México ya en la década del 20. Entonces yo creo que no es una pregunta baladí, yo creo que es una pregunta central, ¿cómo la representamos? Y ¿qué es ella para nosotros? Yo creo que si el centenario, o sea, el centenario, si la celebración de los 80 años del Nobel sirve para algo, es para hacer esa pregunta y volverla presente. Que repito, una pregunta que viene, yo creo que de la década del 20. ¿Qué hacemos con Mistral? ¿Quién es Mistral? Claro. O sea, si tú miráis las cartas, o sea, ¿qué Mistral es? ¿La Mistral de los libros? O, por ejemplo, la Mistral de la versión del manuscrito del poema de Chile, donde hay un fantasma. O, por ejemplo, es la Mistral que conversa con González Vera y Enrique Espinosa en la impresionante lista de cartas que guarda la Biblioteca Nacional. O preguntémonos cuál es el acento de Mistral cuando escuchamos las grabaciones de Mistral leyendo Long Island el año 52, 54 su poema. ¿De dónde viene ese acento? ¿Qué es ese acento? ¿Cuántos continentes, cuántas vidas, cuántas historias carga? Yo creo que ningún homenaje es poco. Y justamente pero justamente también pensemos que cómo estos homenajes nos sirven para pensar ese fantasma que no es un fantasma y que sigue en el presente hablándonos al oído y preguntándonos quién es y quiénes somos. Álvaro Bizama, dos preguntas, una muy breve y otra más extensa para despedir, ya volviendo a Oráculo. La primera, recomiéndanos un libro de la literatura chilena que te parezca imperdible. Uy, eso. De la historia de nuestra literatura. Me gusta mucho una novela perdida, no perdida es la palabra, pero me parece una novela muy total, muy potente, de Carlos Droguet, que se llama El hombre que había olvidado, que es una novela que Droguet publica en Argentina por los 60, tiene una reedición chilena hace unos 3-4 años. El hombre que había olvidado, se la pueden encontrar, cómprenla, que es una novela policial sobre unos periodistas en una redacción de un diario de noche patibular, absolutamente alucinada, y en un país, Chile, donde empiezan a aparecer cabezas cortadas de niños. ¡Wow! Y los periodistas, y entre medio un periodista que podría ser el mismo Droguet, un joven que ha reprobado el examen de Derecho Romano, empiezan a sospechar que el asesino es Jesucristo que ha vuelto. Año 67, el hombre que había olvidado. Es increíble, porque uno siente el humo de las redacciones, siente la condición radical y extrema de esa noche santiaguina que solo Droguet, que tenía el oído y que había crecido en Avenida Mata y que entendía la noche como nadie podía captar. El hombre que había olvidado, de Carlos Droguet. Y finalmente, cuando son las 10:29, Álvaro Bizama, recomiéndanos tu libro, porque hay que leer Oráculo. Cuéntale a nuestro querido público. Es raro, es como la peor pregunta que me pueden hacer. Es muy difícil de contestar. ¿Quién mejor que tú sabes? Justamente, porque cuando uno escribe, la gracia de la escritura también es percibir que sale de uno y que la voz es de otro. Luego, como que si tú no lo hubieras escrito, es el mejor halago que uno tiene cuando uno lee un libro o revisa un libro de uno. No, yo creo que Oráculo es una historia, es una novela que es una caja de historias, que es un compilado de historias. Esas historias pasan de muchos géneros, son historias de aventuras, de piratas, de los soldados perdidos, de fantasmas, de ciencia ficción, de cosmonautas, de poetas, y lo que hay acá es la idea de construir un mundo y construir un espacio, la novela como un espacio que se habita, un lugar donde el lector se va a meter y va a perderse y va a encontrarse y va a encontrar fantasmas, monstruos en el armario, extraterrestres, todo lo que debería tener, para mi juicio, una novela latinoamericana y chilena ahora mismo. Eso, o sea, no, páselo bien, es una novela para leer desde cualquier lado, para contar historias de ángeles, zombies, perdidos, poetas encontrados, así que, no, por favor, sí, es una aventura la novela, por lo menos para mí. Esa es mi recomendación. Álvaro Bizama, autor de Oráculo, muchas gracias por visitarnos. Gracias, Nicolás, por la conversación, y feliz de estar acá siempre en la Universidad de Chile, así que volver.
Gracias. Gracias a la vida, diría Violeta Parra, como siempre citamos a nuestra maestra. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos con Daniela Guzmán y también junto a Fran Torres, quienes nos cuentan del festival número 11, FestiCRIN, Festival Nacional de Música para la Infancia. No se vaya.